Bienvenidos a Tiempos de Fe en Familia, Visión Internacional, Casa de Dios para Todos. Iglesia, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a un nuevo tiempo de Fe en Familia. Como siempre lo digo, creo que es un poderoso tiempo de bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, para ser edificados, para que desde la comodidad de nuestros hogares podamos recibir más de Él, de su amor, de su bendición, de sus enseñanzas que si las aplicamos y si las tenemos presentes en nuestros corazones, darán fruto, un fruto de bienestar para cada uno de nosotros. Así que una vez más, bienvenidos a cada una de las personas que se están conectando en esta noche. Es el deseo de Dios que usted pueda ser bendecido a través de esta palabra. Continuando hoy con esta serie que inició el martes, serie llamada Enfocados y Concentrados. Y hoy vamos a ver un tema maravilloso, un tema del cual de pronto nos cuesta mucho aplicar en nuestras vidas, más por nuestra cultura acá en Latinoamérica, por así decirlo, por lo que hemos de pronto aprendido. Es algo que no aplicamos mucho, pero que si lo ponemos en práctica en cada una de las áreas de nuestra vida, veremos grandes resultados. Entonces, ¿qué tal si colocamos este tiempo en las manos de nuestro Dios para que sea Él que nos dirija en este tiempo de Fe en Familia? Así que lo invito donde usted está, que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, te damos infinitas gracias, Dios, por este día que ya casi finaliza, Dios, por tu amor, por tus bendiciones, por tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí en casa, Señor, de nuevo. Gracias por cuidarnos. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones recibidas durante todo este día, durante lo que va de esta semana, Señor. Gracias te damos, Dios, por la salud que tú nos has regalado, Dios. Te bendecimos por eso, Señor. Padre, yo bendigo a cada persona que se está conectando a este tiempo de Fe en Familia, a toda su familia, Señor. Declaro sobre ellos bendición, abundancia, Señor. Te ruego por cada uno de aquellos, Señor, que de pronto esté enfrentando alguna dificultad en su salud, que tú, Dios Todopoderoso, obre milagrosamente, Señor, trayendo sanidad sobre sus vidas, Señor, sea cual sea el quebranto de salud. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que nos sana, Señor. También te ruego, Dios, que tú abras puertas de empleo para aquel que esté necesitando un empleo, Señor, que abras grandes puertas de bendición, aumentos de salario, Señor, ingresos financieros sobreabundantes, porque así es tu bendición, Señor. Así que yo bendigo cada persona, cada familia que se está conectando a este tiempo, Señor, y te ruego, Dios, que a través de esta palabra tú puedas fluir, Señor, y llenar nuestras vidas de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, hoy vamos a ver un tema llamado disciplinados. Como comenzaba ahora hablándoles, es algo de lo cual de pronto no nos gusta mucho, porque la disciplina nos demanda un esfuerzo. Sea en el área que la apliquemos, siempre que vamos a hablar de ser disciplinados, nos va a demandar un esfuerzo mayor, ¿sí? Pero que si lo ponemos en práctica, veremos grandes resultados. Es más, si no lo ponemos en práctica, creo que pocas cosas podremos alcanzar en cada área de nuestra vida. Pues la disciplina es realmente muy importante para poder alcanzar cada cosa que queremos. Ayer nuestra pastora en el tiempo de Fe en Familia hablaba acerca de eso, que a veces nos proponemos alcanzar cosas y teníamos que estar enfocados y concentrados. Y hoy yo voy a hablar que para poder alcanzar cada una de las cosas que nos proponemos es necesario inyectarle disciplina. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar que pongamos los chinos. Son personas muy disciplinadas por cultura. Ellos son altamente disciplinados desde pequeños, tienen esa cultura, ¿sí? Y lo aplican en todo, desde que estudian, en su trabajo, en cada cosa que hacen. Y usted puede conocer cómo es la economía de esta nación. En nuestro país, o más hablando de Latinoamérica, tenemos esa cultura antes contraria, de ser más bien indisciplinados, ¿sí? De que nos falta ese esfuerzo, muchos de nosotros. Pero Dios nos quiere enseñar de que si nosotros le ponemos disciplina a cada cosa, vamos a ver grandes resultados. Entonces hoy vamos a estudiar rápidamente varios pasajes en la Biblia que nos van a llevar a alcanzar grandes cosas. Y yo quiero hablar primordialmente de una disciplina espiritual, que estoy convencido que es la base
no solamente para nuestra vida cristiana, sino para que toda nuestra vida, en nuestro caminar con el Señor, funcione de manera correcta, funcione como debe funcionar. Por eso tenemos que ser disciplinados. El Salmo 63:1 dice lo siguiente: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Acá el salmista nos está hablando acerca de una búsqueda intensa de Dios, y es que nosotros tenemos que tener una disciplina en nuestra relación con Dios, una disciplina constante. Dice: tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Y es que cuando nosotros ponemos una disciplina diaria, constante, de la búsqueda de Dios, vamos a crecer espiritualmente. No hay otra manera. No hay otra manera si no tenemos una relación cercana con Dios. Y esa relación cercana se da a través de la disciplina que nosotros tenemos de buscarlo a diario, de buscarlo en las mañanas, en los tiempos que tú tengas, a mediodía, en las noches, que tienes un espacio en tu trabajo, puedas tener ese contacto de estar hablando con el Señor. Esa relación constante, según nos dice el Salmo 63:1, de buscarlo cual tierra seca, extenuada y sedienta, o sea, con esa necesidad, va a lograr que nosotros podamos crecer espiritualmente. Entonces tenemos que establecernos esa disciplina. Yo hablaba ahora que toda disciplina nos demanda un esfuerzo, y es que buscar al Señor nos va a demandar un esfuerzo. Porque tú podrías decidir dormir hasta las 7, 8, 9 o no sé, 10 de la mañana. Pero sabemos que para poder buscar al Señor debemos hacerlo en lo posible temprano, cuando nada nos interrumpa, antes de que comience como el trajín de nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces eso nos demanda un esfuerzo, obligar a nuestra carne a buscar al Señor, porque va a estar que es que estoy muy cansado, tengo mucho trabajo, tengo mucho sueño, ¿sí? Entonces el establecer esa disciplina espiritual nos va a obligar a desprendernos de todo eso para poder dedicar ese tiempo de la búsqueda del Señor. Cuando un deportista de alto rendimiento quiere alcanzar algo en su vida, algo importante, pongamos un ejemplo, llegar a los Olímpicos y hasta de pronto ganarse una medalla, tiene que establecer en su vida disciplinas muy claras. No consumir licor, una buena alimentación, no al trasnocho, dejar mucho de pronto de su vida social para enfocarse en lo que es en su estudio, para poder llegar a la meta, lo que él quiere. Así tenemos que ser nosotros. Tenemos que despegarnos de muchas otras cosas para poder alcanzar un crecimiento espiritual. Ahora, Marcos 1:35 nos da un ejemplo muy tremendo y nos habla acerca de Jesús. Dice que Jesús muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, se levantaba, iba a un lugar solitario para orar. Qué tremendo ejemplo tenemos esto de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Hijo de Dios se levantaba muy temprano y se iba a un lugar aparte para orar. Y tremendo porque la Biblia nos muestra que Jesús se acostaba muy tarde, después de hacer sanidades, milagros, después de atender a la multitud, pero eso no lo detenía en su disciplina constante de buscar al Padre. Así que nosotros debemos tomar ese ejemplo. Pase lo que pase, tenemos que tener esa disciplina constante de buscar al Padre para poder crecer en nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente. Ahora, otra disciplina que debemos aplicar a nuestra vida es estudiar la palabra, estudiarla constantemente. Josué 1:8 dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy tremendo lo que nos dice la palabra acá. Nos dice que nunca se va a apartar de nuestra boca la palabra de Dios, sino meditar en ella constantemente. Meditarla, o sea, estudiarla, escudriñar la palabra, conocer más de Dios, crecer en el conocimiento del Señor. Y eso demanda una disciplina de nosotros, no hacerlo de vez en cuando, los domingos cuando voy a la iglesia, sino constante en el crecimiento, el estudio de la palabra del Señor.
Cuando nosotros somos así disciplinados, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No porque estemos cumpliendo con una norma de que, bueno Señor, ya estudié la palabra, entonces prospérame. No se trata de eso. Se trata de que a medida que nosotros estamos creciendo en el conocimiento de la palabra, juicioso, disciplinadamente, y vamos conociendo más del Señor, vamos a prosperar, todo nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener el pleno conocimiento de cómo hacer las cosas, de cómo actuar en los momentos difíciles. Vamos a crecer en la fe, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, entre más estudiemos la palabra, más podemos meditar en ella, más podemos enfrentar este mundo tan difícil que se nos viene en nuestro diario vivir. Porque dificultades vamos a tener, pero si aplicamos en nuestra vida esa disciplina constante de la búsqueda del Señor, del estudio de la palabra, vamos a estar preparados para cualquier situación que se nos venga, porque Dios nos dará ese conocimiento, esa revelación de la palabra, sabemos cómo enfrentar cada situación. Entonces mira cómo aplicando estos principios tan básicos, tan claros, nuestra vida se va perfilando hacia la bendición del Señor, porque es que la bendición del Señor no llega porque sí. Porque es que hoy nos levantamos, entonces, voy a un cajoncito y saco la bendición del Señor. No. La bendición del Señor viene no solamente porque, es que ya camino con el Señor. No. La bendición de Dios viene cuando nosotros comenzamos a aplicar los principios que están en su palabra, los principios que nos enseñan en los tiempos de fe en familia, principios que nos enseñan en la iglesia. Y todo eso demanda una disciplina constante, no es de vez en cuando. No es de vez en cuando. Un deportista no puede decir, esta semana no voy a entrenar, la otra voy a ir un día y después vuelvo 2 días, ahí le voy dando. Pues si así es la vida de este deportista, creo que no alcanzará mayor cosa. Lo mismo pasa con nosotros como hijos de Dios. Si nosotros anhelamos alcanzar grandes cosas en la vida, tenemos que ser constantes, disciplinados, como dice la serie, enfocados constantemente en lo que Dios quiere, concentrados en lo que Dios nos demanda. Y muy disciplinados, no dejándonos llevar por las circunstancias, por las situaciones, ¿sí? Sino constantes, enfocados, disciplinados en todo lo que Dios demanda de nosotros. Otra disciplina que debemos aplicar en nuestra vida es asistir a la iglesia constantemente. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es una disciplina bien importante, iglesia, asistir, no dejando de congregarnos. Qué bendición que hoy en día tenemos la virtualidad y podemos disfrutar de estos medios para conectarnos y recibir la palabra de Dios, pero la palabra es muy clara, dice no dejando de congregarnos, sino que cuando estamos todos juntos como iglesia recibiendo todo lo que Dios tiene para nosotros, eso produce cambios en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, cuando compartimos juntos como hermanos en Cristo. Eso es bien importante, tenemos que crecer en esa disciplina, iglesia. No asistir a la iglesia cuando solamente nos corresponde servir, sino constantemente a recibir lo que Dios tiene para mí, a adorar a Dios, a darle gracias, a presentarnos delante de Él en su altar. Es una disciplina que debemos incluir en nuestra vida cotidiana para poder crecer espiritualmente, ¿sí? También hay otra disciplina bien importante, lo dice Gálatas 5, 16, 17. Dice lo siguiente, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Y esta disciplina tiene que ver con apartarnos del pecado, y esto sí que nos demanda ser disciplinados, porque dice el escritor de Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. O sea, nuestro cuerpo, nuestra carne va a ser más dada a hacer todo lo contrario a las cosas correctas por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nos demanda una gran disciplina en nuestra vida espiritual, el apartarnos del pecado. Puede que durante nuestro caminar con Dios le hayamos fallado al Señor o le fallemos al Señor. Eso nos lleva a que tenemos que crecer en esa disciplina, establecer límites en nuestra vida. ¿Cómo debo comportarme?
en cada una de las situaciones de mi vida, en el trabajo, en el estudio, con mis padres, con nuestros cónyuges, cómo levantar a nuestros hijos, ¿sí? Apartarnos del incorrecto. Si yo sé que algo es tentación para mí, yo debo de apartarme de esos lugares, de esas conversaciones, de escuchar, de lo que veo. Pedirle a Dios que guarde nuestros pensamientos. Eso demanda disciplina, porque podríamos simplemente no hacerlo, pues, bueno, mientras no esté en la iglesia, entonces nadie me está viendo, pues el Señor sí nos ve. Entonces nos demanda una disciplina fuerte, el vivir en el Espíritu, ¿sí? El orar, buscar del Señor, el estudiar su palabra. Todo esto nos ayudará ¿a qué? A estar firmes para no entrar en el pecado. Mira lo importante que es ser disciplinados, establecer esos límites que el Señor quiere que establezcamos para poder avanzar, vivir enfocados y concentrados. Ahora, hay otras disciplinas y una de ellas es para prosperar financieramente. Este mundo nos enseña que para prosperar financieramente lo que tenemos que hacer es solamente trabajar duro, endeudarnos, llenarnos de tarjetas de crédito, hacer un crédito allí, otro crédito allá, que paga diario, ¿sí? Y hay que trabajar duro, pero como sea, ¿sí? Mañana, tarde, noche, madrugada. Pues yo creo que sí hay que trabajar duro, pero con orden, de una manera ordenada, no pensando de que el trabajo es lo que nos prospera, sino que el que nos prospera es Dios, y se lo voy a demostrar a través de la palabra. Malaquías 3:10 es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos, pero permítamelo, yo lo leo de nuevo. Dice lo siguiente: trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Mira lo que dice Dios: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Tremendo, porque la palabra es muy clara y nos dice que si nosotros establecemos esa disciplina espiritual de entregarle a Dios lo que le corresponde a Dios, que son sus diezmos, Dios dice: es que pruébenme, ¿acaso no soy capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde? O sea, no una bendición medida, sino hasta que sobre y abunde en nuestra vida, con un simple principio de diezmar, de establecer esa gran disciplina con nuestros diezmos, entregarle al Señor lo que es del Señor. Esa gran disciplina nos llevará a prosperar. Entonces nosotros tenemos que crecer en esto también, ser muy disciplinados en dar lo que le corresponde a Dios. Dice también la palabra en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Eso es otro versículo donde la palabra nos está hablando de ese principio de dar, ¿sí? Y cuando nosotros disciplinadamente, vuelvo y repito, los ponemos en práctica, Dios cumple su palabra. Si nosotros damos, dice la palabra, se nos va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando. O sea, nada nos va a faltar. Dios es muy claro en su palabra, sino que a veces nos falta esa disciplina. Decimos, si me alcanza, si esta quincena me sobra, o yo voy a mirar a ver cómo hago. No, si nosotros establecemos en nuestra vida disciplinadamente como un principio, Dios no se va a quedar con nada y va a cumplir toda su palabra. Cuando honramos al Señor con nuestras riquezas, dice la palabra en Proverbios 3, 9, 10. Dice que si honramos al Señor con nuestras riquezas, nuestros graneros estarán repletos y rebosando. Principios claros de prosperidad. Ser disciplinados con nuestros diezmos, con darle al Señor. Y hay muchos otros principios, iglesia. Muchas otras disciplinas que debemos aplicar. Pongamos a la hora de estudiar. Por más que uno ore, si usted no estudia, usted no va a ganar los parciales. Esto especialmente para las personas que están en la universidad, para los jóvenes. Y esto no se trata solamente de oración, sino de ser disciplinados, de estudiar, de ser juiciosos en las clases, de alejarnos un poco del celular, de las redes sociales y dedicar tiempo a lo que tenemos que dedicar. Ser disciplinados a la hora de trabajar. Sí, trabajar esforzados, de manera seria, responsable, dando un buen testimonio.
Eso hace parte de nuestra disciplina como hijos de Dios, no siendo perezosos, haciendo las cosas como para Dios y no como para los hombres. Entonces, cuando nosotros aplicamos estas disciplinas, vamos a prosperar, vamos a tener una buena familia, vamos a tener ascensos en nuestro trabajo, vamos a crecer espiritualmente. Si usted es una persona que desea emprender un negocio, déjeme decirle, ahí sí que necesita disciplina. Porque si usted está pensando que a la hora de levantar un negocio, entonces dice, no, es que para manejar mi tiempo, déjeme decirle que está equivocado. Porque es ahí donde usted necesita disciplina de levantarse temprano, quizás acostarse tarde, establecer horarios de trabajo, un manejo correcto de las finanzas. Entonces podemos quedarnos hablando muchísimo más tiempo acerca de disciplinas que tenemos que establecer en nuestra vida para salir adelante, porque usted quizás en su casa está pensando, oh, sí, si yo establezco esta disciplina, yo soy indisciplinado en esto, me falta mucho ser más juicioso en estas cosas. Sí, Dios está colocando en su corazón en que debemos crecer cada uno de nosotros, pues debemos ponerlo en práctica, ser personas disciplinadas. Puede que usted no tenga mucho talento en algo, pero déjeme decirle algo, si usted es una persona disciplinada, la disciplina supera el talento. Estoy completamente convencido de eso. Así que tenemos que ser personas disciplinadas, iglesia. Disciplinados en cada cosa que establecemos en nuestra vida. Disciplinados para prosperar. Disciplinados en nuestro hogar. Disciplinados a la hora de levantar nuestros hijos. No un día los corregimos y al otro día los dejamos hacer lo que quieran. No, disciplinados en cada cosa de nuestra vida. Así que yo quisiera en ese momento orar que el Espíritu Santo traiga a nuestra vida esa disciplina, que nos ayude a ser personas disciplinadas, que podamos desarraigarnos de esa cultura latinoamericana de indisciplina en cada cosa, de hacer las cosas cuando queremos, cuando nos sentimos motivados. Es que si tengo ganas oro, si no, entonces no lo hago, si me quedo tiempo sí, si no, no, sino ser personas disciplinadas para que veamos todo el favor de Dios sobre nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, yo te ruego, Dios, que por favor sea tu Espíritu Santo colocando en nosotros ese espíritu de disciplina, Señor. Que quite de nosotros toda indisciplina, toda necedad, toda inconstancia en cada cosa que hacemos y emprendemos, Dios. Hoy te pedimos perdón por toda falta de disciplina espiritual. Falta de disciplina que nos ha llevado muchas veces a pecar contra ti, que nos ha llevado a tomar decisiones incorrectas, Señor. Esa falta de disciplina a la hora de estudiar tu palabra, Dios, que a la hora de tener que enfrentar momentos, de tomar decisiones, no sabemos cómo hacerlo por falta del conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, en nuestra inconstancia a la hora de buscarte, Dios, porque anteponemos el cansancio, las muchas cosas que tenemos que hacer y te dejamos a un lado, Señor. Hoy nos arrepentimos de esa indisciplina, Señor, y te rogamos, Dios, que nos ayudes a ser personas constantes, que nos ayudes a ser personas disciplinadas, Señor, en el conocimiento tuyo, en la oración, en la búsqueda de tu palabra, Señor, en estudiar tu palabra como lo dice Josué, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a ser disciplinados en el estudio, Señor, que nos ayude a ser disciplinados, Señor, en nuestros trabajos, Señor, en nuestros emprendimientos, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser disciplinados, Señor, a la hora de aplicar los principios financieros de tu palabra, el dar, el ofrendar, el diezmar, Señor. Padre, yo bendigo cada persona, cada familia que se ha conectado en esta noche, Señor. Y yo te ruego, Señor, que ellos puedan ser personas disciplinadas, Señor. Que ellos puedan aplicar cada uno de estos principios y muchos más principios que hay en tu palabra, con disciplina, Señor, con constancia, con perseverancia, no dejándose llevar por las circunstancias diarias, sino disciplinadamente, Señor. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición del cielo, y yo declaro, Señor, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, seremos hijos disciplinados, Señor, que te buscan constantemente, que estudian, escudriñan tu palabra, Señor, que diezmamos, ofrendamos, que sembramos, Señor,
no solamente por obediencia, Señor, sino por amor a ti de manera disciplinada, Señor. Declaro, Señor, que aplicaremos cada uno de estos principios y veremos tu gracia y tu favor sobre nosotros. En Cristo Jesús, Dios. Amén y amén. Amada iglesia, estoy convencido que aplicando cada uno de estos principios disciplinadamente, como es el tema de hoy, ser disciplinados, veremos el favor de Dios en nuestras vidas. Y asimismo, como decía ahora, aplicar ese principio del dar para que lo veamos de una medida buena, apretada y remecida, y que de esa misma manera llegue esa bendición para nosotros, que podamos diezmar y Dios abra las puertas de los cielos hasta que derrame bendición sobreabundante sobre nosotros. Así que ahí en pantalla vas a encontrar el número de cuenta de nuestra iglesia. Más adelante vas a encontrar el código QR, el cual puedes escanear inmediatamente la pantalla con tu celular y podamos entregar así nuestros diezmos y nuestras ofrendas para que Dios derrame esa bendición abundante sobre nosotros. Ahí que mientras usted lo está haciendo ahí en este momento, permítame orar por eso. Padre, en esta hora, Señor, yo bendigo estos diezmos y estas ofrendas, Señor, con toda bendición del cielo. Yo te ruego de que tú cumplas tu palabra, Señor, como lo has dicho, Señor, en Malaquías, que abrirás las ventanas de los cielos, derramarás bendición hasta que sobreabunde, Señor, sobre cada dador, Señor, que también darás de medida buena, apretada y remecida sobre nuestras vidas, Señor. Yo bendigo estos diezmos y estas ofrendas, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, y no siendo más, extenderle la invitación para que este próximo domingo nos veamos en nuestra iglesia en lugar piqueteador, 9:30 de la mañana. Llegue puntualmente para que comencemos con un poderoso tiempo de alabanza, la administración de la palabra y podamos recibir esa bendición de Dios. Qué bendición que usted ya pueda apartar este tiempo. Yo los bendigo hoy con toda bendición del cielo y declaro que el favor de Dios está sobre ustedes. Amén. Iglesia, nos veremos en un próximo tiempo de Fe en Familia. Que Dios les bendiga. Te bendecimos y te esperamos en nuestro próximo tiempo de Fe en Familia. Siempre conectados, nunca desconectados. Visión Internacional, Casa de Dios para Todos.